ahora sí, señores, en la clase pasada, o sea, en la clase de ayer, habíamos visto unas temáticas ya muy montadas, muy marcadas, que era precisamente la introducción a lo que eran las cónicas, ¿no? Habíamos dicho que eran las cónicas, eh, y de las cónicas, pues habíamos visto su definición geométrica, y pues habíamos simplemente hablado de la circunferencia, ¿sí? Circunferencia, listo. ¿Qué pasa? Es un círculo que tiene radio, ¿cierto? Y tiene un centro. Eso es lo que habíamos dicho. Recordemos que el centro tenía coordenadas h, k y el radio pues es la longitud que hay del centro a cualquier punto de la circunferencia. La circunferencia la habíamos definido como todos los puntos en el plano, ¿cierto? X, Y, tales que pues la distancia entre el centro y un punto cualquiera pues siempre era constante, siempre era la misma. ¿Listo? Y a esa distancia pues la llamamos radio. Ahí quedamos, y hasta ahí llegamos, no hicimos más nada. El día de hoy vamos a darle continuidad pues a ese contenido pues, que estamos montando acá y vamos a hablar precisamente pues, de las cónicas, y en este caso vamos a hablar de la hipérbola no parábola, que hace parte de una de las cónicas como tal. Entonces, antes de optar por definirlo matemáticamente y la definición, pues voy a explicar qué es una parábola, y pues aprovechemos que estamos a nivel, pues digamos, virtual, donde tenemos recursos un poquito más elaborados, que es precisamente eh, ayudas como lo puede ser pues este software que se llama GeoGebra. GeoGebra pues es un software de manipulación, en este caso es online, que me permite hacer gráficas. Por ejemplo, yo digo y igual a 3x, que es una ecuación. Entonces ustedes van y observan acá qué está pasando. Ahí dice y igual a 3x. Pues entonces básicamente lo que ustedes van a observar es que se va a dibujar una línea recta, que es precisamente esta que vemos acá. Es una línea recta que se está viendo ahí, bien marcadita y bien bacana. Entonces así mismo podrían dibujar, por ejemplo, y igual a 3x al cuadrado, ¿cierto? Como tal, le damos enter y esa línea recta pasó a ser una parábola. Pero entonces digamos que ustedes hasta la fecha, muchachos, han visto la definición matemática, lo que viene siendo una ecuación de orden 2, que en teoría pues sigue siendo una parábola, pero en matemáticas se ve como ecuación de orden 2, y acá lo vamos a ver desde su representación geométrica. Antes de continuar, no sé si alguien quisiera participar y nos puede decir qué es una parábola o qué entiende por parábola. Yo me conecto desde siempre para poderlo leer. Aquí dice que en matemáticas una parábola es una sección cónica de excentricidad igual a 1, resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. Bueno, eso está bien, ¿cierto? Y traducido al español, ¿eso es qué, mijo? Que una parábola es como una figura con forma de cono que normalmente va igual a 1, o al menos eso es lo que por lo menos yo logro entender. Bien, pues una parábola no tiene una forma de cono, sale de un cono que es diferente. Eso era una tarea que tenían ustedes, eh, investigar las cónicas y dibujarlas, porque yo les dije que en el tablero yo no era capaz de dibujar bien, muy bien eso. Entonces, cuando le dicen que es una sección cónica es porque sale de un cono, pero no tiene forma de cono, para que estemos claros con eso. Bien, la definición que me hace, la teoría está bien, pero entonces siempre, muchachos, que busquemos teoría, que el compañero que participó le agradezco mucho que lo haga. Su definición está completamente válida, pero hay que entender qué dice la definición. En ese orden de ideas siempre tenemos que ir un poquito más allá de lo que diga el libro, de lo que diga internet, de lo que diga ChatGPT, de lo que diga todo eso. Y no me malinterpreten, usted puede ir, por ejemplo, ChatGPT, que no es la única herramienta, por cierto, y preguntarle, por ejemplo,
que es una parábola. Entonces él le tira aquí el datico y esto es completamente válido, esto es completamente, digamos, funcional. Esto es lo que ustedes tienen como herramienta hoy día, así como nosotros, los que estudiamos hace muchos años atrás, teníamos los libros, no había internet, entonces teníamos solo libros. Pues ustedes hoy día tienen este tipo de herramientas y para eso son, para usarlos, no es para nada más. Entonces úsenlo, pero siempre, muchachos, con la directriz o la digamos, el propósito educativo. No es simplemente copia aquí y péguelo y ya se acabó el asunto, porque entonces ahí no estamos aprendiendo. El objetivo es que esto me ayude a encontrar más rápido la información. Esto es más rápido que abrir un libro, ir al capítulo, buscar dónde está y ahí leérmelo. Entonces, que es exactamente lo mismo, pero esto es más inmediato. El asunto es qué significa lo que ahí está plasmado, que es lo que el compañero nos estaba diciendo. Como no es fácil, y la matemática no es fácil de entender, no es fácil de interpretar, no me aparece, compañera, no aparece. ¿Sí? Cuando me aparezca pues, la solicitud, con gusto, Santiago, con gusto lo aceptamos. Como la matemática no es fácil de interpretar, ¿cierto? Ni de leer, ni de manipular, entonces, pues hay que traducirla, ¿cierto? Hay canales muy bacanos en internet, por eso digo, la sesión virtual de hoy me gusta porque pues puedo mostrar todo eso. Hay un canal que se llama así, el traductor de ingeniería, ya que les gustan tanto los medios audiovisuales. Este canal se lo súper recomiendo, muchachos. Este man me gusta mucho cómo intenta hacer las cosas, explicando, por ejemplo, desde un punto de vista que viene siendo cada definición matemática, dándole como ese enfoque. El argentino, claro que sí. Este canal, este man es bueno, tienen clases muy buenas, ¿cierto? Donde ustedes pueden comprender de mejor manera las matemáticas. No es la única que existe, hay muchísimos más. En la medida que me vaya acordando se los digo, ¿cierto? Pero este canal es súper bueno para que quieran entender conceptos más allá de simplemente aprender a hacer ecuaciones matemáticas, sino aprender conceptos. Vamos hoy día a utilizar pues este que está acá, que se llama, pues GeoGebra, se llama digamos, la aplicación. Está una aplicación en línea que se llama GeoGebra clásico. Y acá pues nosotros podemos hacer varias cosas, desde la geometría, eso es importante. Resulta que así como para dibujar una circunferencia usted necesita conocer el centro y después un radio. Para dibujar una parábola necesita dos elementos también. Uno se llama foco o punto, es un punto de simetría muy interesante que se llama foco, y el otro de ellos se llama directriz, una recta directriz. ¿Cómo se dibuja una recta directriz? Entonces simplemente vamos a añadir aquí donde dice GeoGebra, ubicamos aquí donde dice punto, pasamos un punto cualquiera, decimos un punto aquí y un punto aquí. ¿Listo? Entonces mire que hemos montado un punto A y un punto B, indiferente donde lo haya montado. Mire que yo no he dicho ninguna coordenada, pero pues hemos montado un punto aquí y un punto aquí, y por ese punto vamos a pasar por acá con esta herramienta algo que se llama una línea recta. Mira, una recta. Entonces pasamos una recta que pase por este punto y que pase por este punto. Esa línea recta que acabamos de dibujar, pues que es la que el software nos ha dibujado, la podemos cambiar de color, ¿cierto? Entonces simplemente la seleccionamos, le damos clic aquí, dice propiedades, y acá donde dice color le podemos colocar un color, pues el que ustedes gusten. Vamos a colocarle un color rojo, ¿listo? Entonces vamos a darnos cuenta que por esos dos puntos pasa una línea recta roja que se llama, pues una línea recta que se llama F. Si queremos cambiarle el nombre, le podemos también dar aquí donde dice las propiedades, aquí donde dice pues F, le podemos colocar directriz. Así, básicamente así, directriz. Damos enter y se acabó el asunto, y ahí tenemos la línea directriz que ustedes ven acá. Esa línea directriz es un punto de referencia importante para construir lo que viene siendo una parábola. Para construir la parábola, entonces usted viene acá donde dice GeoGebra, por acá en esta donde dice como elipse, acá, elipse, mire que ahí están, elipse, hipérbola y parábola. Entonces venimos acá donde dice parábola y ubicamos un punto cualquiera en el espacio, o sea, un punto aquí.
A este punto C se le conoce como el punto focal, o sea, el foco de la parábola. Entonces, si yo le digo que este es el foco, del foco a la recta directriz, toco la línea recta, se acabó de construir parábola. Y uno dice, ¿qué significa eso? Eso significa, en definición que nos están diciendo, cuando vamos a leer, por ejemplo, la definición, que tenemos un foco y necesitamos una línea recta para poder construir una parábola. Eso es lo que necesitamos. Entonces, para que les quede más claro, para construir una parábola tiene los siguientes elementos. Tiene una línea recta llamada directriz y tiene un punto que se llama foco. Vamos a cambiarle el nombre a este punto, dando clic derecho propiedades, y vamos a llamarlo así, foco. ¿Alguien va a preguntar algo? No. Bueno, entonces, esa línea, eso que vemos ahí, esa curvatura que vemos ahí, que se llama parábola, o sea, esto que tenemos acá, que está como en negrito, ¿cierto? Que se llama parábola, que tiene elementos foco y directriz, obedece una ecuación de orden 2. Si usted viene por acá, mire, parábola es 1.44x al cuadrado más 6.91x menos 4.61y igual a menos 7.37. Si usted se da cuenta, usted puede despejar y de acá, entonces puede llegar a una ecuación cuadrática básicamente. Y esa ecuación cuadrática, que es la que le enseña a usted en sus matemáticas fundamentales, pues es la que usted le dicen, eso es una parábola, es una ecuación de orden 2. Y yo le digo, sí, desde la matemática, pero desde la geometría no. Desde la matemática nunca te van a hablar de foco, nunca te van a hablar de directriz. Desde la geometría sí pasa algo. Y está pasando un concepto importantísimo, y es que este foco y esta línea recta, que es como se construyó, tiene una relación entre sí. Esa relación que vamos a ya definir en este momento es una relación de distancias. Si usted monta acá en GeoGebra un punto cualquiera, llamémoslo un punto P, ¿listo? Ese punto que acabamos de montar. Vamos a darle propiedades, vamos a llamarlo P, punto cualquiera. Lo voy a llamar P porque así está definido en los libros, y pues bacano que todo de una vez le quede con la notación que es. Y usted mide, por ejemplo, o le saca a esta línea recta, le saca una perpendicular respecto a ese punto. Venimos acá, sacamos una perpendicular. Aquí, mire, una perpendicular es otra línea recta, pero que le forma 90 grados a la línea roja que hemos dicho, y la pasamos justo por ese punto que acabamos de dibujar. Entonces ahí se genera un trazo. Si ya con GeoGebra yo muevo el punto, la línea recta se está moviendo. Mire, esa línea recta se está moviendo también, esa vertical. Entonces, lo que vamos a obtener, vamos a ocultar esa línea perpendicular, la vamos a ocultar, pero antes de ocultarla vamos a fijar una intersección entre esa recta y esta recta. Para eso le decimos a GeoGebra que nos haga por acá donde dice intersección, una intersección entre esta línea recta y esta línea recta, generando aquí un punto de intersección. Entonces, ahorita si ocultamos la perpendicular y quedándonos únicamente con lo que viene siendo este punto de intersección C y este punto P. Entonces, si yo dibujo un segmento de recta entre P y C y un segmento de recta entre P y foco, o sea, entre P y C, que se llama G, mire este que se llama G, este que está acá y este que se llama H, y acá le vamos a dar propiedades para que me muestre cuánto es el valor numérico de eso que está ahí. Vamos a decirle que nos muestre nombre más valor, vamos a decirle aquí que nos muestre nombre más valor. Entonces podemos darnos cuenta ya de una relación. ¿Cómo son esas dos medidas, muchachos? Iguales. ¿Y ustedes qué creen? Que a pesar de que yo la estire o la mueva, ¿cómo siguen siendo las medidas? Iguales, simétricas. Entonces, lo que dice la teoría de la parábola, o esa definición que nos hizo el compañero, ¿cierto? Que también nos hace ChatGPT, que la encontramos también en los libros, nos dice lo siguiente. Una parábola son todos los puntos, mire, este punto P representa todos los puntos, mire que cuando yo los muevo, son todos los puntos que establecen que la medida que hay de un punto al foco es la misma medida que hay del punto a la directriz en su perpendicular.
Suena medio raro, pero es esto que ustedes están viendo a nivel visual, que esa medida es exactamente la misma. Y usted no importa hacia dónde se mueva, hacia dónde usted se mueva, mire, no importa hacia dónde usted se mueva, entonces usted siempre va a tener acá la misma medida. Porque precisamente eso es lo que significa una parábola. Son todos los puntos en el plano tales que la distancia entre el foco y al punto y del punto a la directriz en una perpendicular siempre es la misma, entonces, o siempre son iguales, como lo quiera ver. Entonces, si ustedes están viendo acá, esa medida siempre van a ser equivalentes, mire, siempre van a ser equivalentes. A eso definieron pues los matemáticos como una figura que se llama una parábola. Y como bien dice el compañero, eso viene de un cono, muchachos. Eso no lo tenemos que inventar. Cuando usted busca cónicas, vamos a buscar por acá una imagen, que si usted hizo la tarea, pues sabe de qué le están hablando. Pero estos son las cónicas. Miren esto que ustedes ven acá. Vamos a abrir esto por acá. Esto que ustedes ven acá son las cónicas. Entonces, esto es un cono. Y uno dice, uy, profe, pero cono tan raro. Son dos conos, uno pegado encima del otro. Y yo le digo, sí y no. Realmente un cono completo son las dos figuras, sino que nosotros entendemos por cono la mitad de él, ¿cierto? Como esta sección de aquí abajo o esta sección de aquí arriba. Pero un cono son los dos completos, muchachos. Entonces, ¿qué es la parábola? La parábola es cuando cogen esta hoja, como si fuera una hoja que está sombreada, y la atravesaran el cono. Entonces, cuando atraviesan el cono, dejan un rastro, dejan una información, que es la que ustedes están viendo acá, muchachos. Esta información que ustedes ven acá, esto de acá, que ustedes ven, cuando ustedes atraviesan esta hoja aquí, entonces deja una parábola. Cuando la atraviesan completamente paralelo al piso del cono, entonces genera ¿qué? Genera otra figura, que es una circunferencia. Cuando atraviesa por acá, ¿cierto? Y alcanza a coger, no solamente mire que acá está cogiendo, lo está atravesando desde arriba, pero no alcanza a coger piso completo, sino que lo coge toda la figura, entonces me genera algo que se llama una elipse. Y cuando lo hacemos por acá, por el lado muy especial del lado derecho, estamos generando como dos semiparábolas, ¿cierto? Y esas parábolas se llama hipérbola. Cuando usted le dicen que son secciones que vienen de un cono, o secciones transversales de un cono, lo que están diciendo es que de un cono cortaron o atravesaron el cono y ahí se genera una figura. Y ahí nace entonces la sección de lo que hemos llamado cónicas, que son básicamente tres figuras: circunferencia, elipse, parábola, hipérbola. No, son cuatro, no tres sino cuatro, perdón. Sino que algunos lo definen como tres porque dicen que elipse y circunferencia, pues básicamente lo único que cambia es el grado de inclinación con el que se corta el cono. Pero en definitiva son cuatro: elipse, parábola, hipérbola y circunferencia. Son cuatro funciones. Geométricamente todas tienen una relación. Así como la circunferencia tiene una relación geométrica, la parábola tiene una relación geométrica que acabamos de ver, que es esta. Valentina La pregunta sería, Valen, ¿qué pasaría donde estuviéramos en clase normal? Pues no, yo por eso estoy dictando la clase en un horario que se supone ustedes deberían eh, tener libre, que son los lunes de 8 a 10 y media de la mañana. Entonces, ahí es donde me entra como la duda. Profe, pues no sé, yo estoy en clase, pero realmente no pude ir a trabajar porque atendí la clase. Entonces, yo tengo un trabajo, por ejemplo, que es fines de semana solamente, incluyendo los festivos. Incluso creo que me van a sacar del trabajo porque preferí la clase que ir a trabajar. Entonces, de pronto la compañera tiene un trabajo parecido al que yo tengo, solamente de fines de semana. Y en ese sentido, no sé quién es la chica, pero pues le comento que de pronto a veces tenemos trabajos así, como para que de pronto No, ella puede que este sea el caso. yo eso lo entiendo, pero por eso la clase se dicta un lunes en un horario que ustedes les compartieron. En el horario no dice, no, los festivos no se dicta clase. Es más, ahorita eso es una problemática muy fuerte en la universidad. Ustedes
tienen un horario que se los comparten al inicio de semestre y la universidad no dice, vea, y cuando es festivo no se dicta clase, no. Ustedes de pronto lo asumieron porque los semestres pasados de pronto un festivo no les dictaban clase. Eso es una problemática y de eso tuvimos charla al inicio de semestre. Las clases de los festivos se deben recuperar. Y en mi caso, pues yo no tengo tiempo para estar recuperándola en otro horario diferente, entonces yo la sigo dictando normal. Yo pregunté y dije que si la podía dictar virtual y me dijeron que sí, que es totalmente válido. Por mí fuera dictarlo en la misma universidad, pero no se permite porque está cerrada por ser festivo. Pero me dicen que por eso hay medios tecnológicos. Entonces muchachos, por eso ustedes cuando se les comparte un horario tienen que tener en cuenta todas esas situaciones. Volviendo entonces al tema y entendiendo ahorita sí qué es una parábola, falta un elemento importantísimo por definir. Y ese elemento importantísimo es una perpendicular también, que está entre el foco y aquí me equivoqué. La perpendicular, aquí está perpendicular entre la recta y el foco, que pasa por el foco. Ahí hay una perpendicular. Entonces, a esa perpendicular que acá la han llamado GeoGebra, la han llamado I, esto que ustedes ven acá, pues no, como tal no es I, se conoce como eje focal, básicamente. Se conoce así, eje focal. Entonces, cuando venimos acá, le colocamos aquí eje focal. Y se llama eje focal precisamente porque obedece o tiene un principio, pasa por el foco. Pasa por el foco, listo. Entonces la línea recta, que es el eje focal, pasa por el foco. Entonces, como pasa por el foco, hay que tener en consideración que ese eje es imaginario, ese eje no existe. Pero cuando ese eje pasa por aquí, por el foco, llegando a 90 grados de la directriz, toca la parábola en un punto. Entonces, si hacemos una intersección entre lo que viene siendo esta línea recta y esta parábola, ahí se produce un punto que se llama como el punto vértice de la parábola. Este punto D que vamos a colocar aquí se conoce como vértice. Y ese vértice entonces es la intersección entre el eje focal y la relación geométrica que acabamos de demostrar, que es esta parábola de acá. Entonces ya podemos ocultar, por ejemplo, lo que viene siendo el eje focal, porque eso es imaginario, y ahí se produce un vértice. El vértice es muy interesante porque es el punto de simetría de la parábola, o sea que el vértice a la derecha es la misma figura que el vértice a la izquierda. Son dos figuras, digamos, idénticas, por así decirlo, como si fuera un espejo de la otra. Entonces a esto se le llama vértice. Esto es uno de los elementos de una parábola. Una parábola que tiene, una parábola tiene vértice, tiene foco y tiene directriz. Esos son los elementos de una parábola. Y una parábola pues es la relación geométrica, que la distancia del foco al punto es la misma distancia que hay del punto a la directriz, básicamente. Entonces vamos a escribir eso. Matemáticamente, ¿cómo se escribe? Matemáticamente habría que definirlo de la siguiente forma. Vamos a sacar acá la misma definición del libro, que es la que voy a trabajar. Entonces escribámoslo así. Sea L una recta y sea F un punto. Entonces cuando dicen L una recta significa la directriz básicamente, y F un punto pues es el foco, ¿cierto? La parábola se define como el conjunto de puntos P de X, Y tal que su distancia al punto F es igual a su distancia a la recta L, es decir, los puntos y aparte. Como lo que sigue en notación matemática, ya sí vamos a tirar, vamos a hacer a pulso, vamos a escribir así: la parábola es igual a ¿qué? Ahora entonces un conjunto, entonces esto significa un conjunto de puntos, entonces uno dice un conjunto de puntos tales que, recuerde que esta línea significa tales que la distancia que hay del punto al foco
es igual a la distancia que hay del punto a la directriz que hemos llamado L. ¿Listo? Vamos a definir eso, donde F es el foco y L directriz. Entonces, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes con lo que viene siendo la definición. No. Bien. Entonces, a este tipo de información que tenemos acá, o a esto que ustedes están viendo, le vamos a tomarle aquí un pantallazo a esto. Eso. Y vamos a pegarlo por acá. A esta información que ustedes ven por acá, ¿cierto? Tiene unos elementos muy interesantes. Me explico. Hay un elemento que es la distancia que hay de acá al vértice. A esta distancia, ¿cierto? La llaman P. Y la distancia que hay desde acá a la directriz también la llaman P. Pues como es por aquí va a pasar un punto que se llama vértice. La distancia del foco al punto es la misma distancia que hay del punto a la directriz. Entonces ahí obedece a un principio muy interesante. ¿Por qué? Porque hay varios tipos de formar parábolas. Una parábola se puede formar como la que vemos aquí, pero también se podría formar hacia abajo, pero también se podría formar una a la derecha y otra que se abre hacia la izquierda. ¿Listo? Ahí en ese momentico estamos hablando de 4 formas diferentes en las que se puede construir una parábola. Y ahí tenemos entonces que hacer unas definiciones matemáticas muy interesantes. Vamos a empezar entonces explicando cómo nos quedaría la primerita que estamos tomando de acá. Cómo nos va a quedar o de dónde viene pues la ecuación. A este punto que hemos montado acá o al que hemos definido acá es un punto que tiene coordenada x, y. Este foco de acá, ¿cierto? Lo que pasa es que como no lo monté en el origen, sí, de pronto este gráfico mejor no. Acá yo lo dibujo mejor manual, porque no estaríamos saliendo a la definición que quiero, que es la más sencilla, para desde ahí hacer la geometría. Ahí lo vuelvo a dibujar. Vamos entonces a montarnos acá. Disculpen ahí mi pulso, pero pues dibujar aquí en cómputo es un poco más difícil que dibujar en computador, y eso que yo, en físico, y eso pues que no es que yo dibuje bonito en físico, pero definitivamente más fácil que dibujar aquí en esta vaina, así es. Entonces por acá vamos a tener una línea recta, por acá vamos a tener algo que se llama un foco, por acá vamos a tener una línea recta que es imaginaria, eso ustedes no la ven, es conocida como la famosa directriz. Por acá entonces tenemos el eje focal, que en este caso es el mismo eje de las Y, es que está el eje de las X. Y acá tenemos entonces una distancia que va desde acá hasta el vértice, que se llama P, y el del vértice hasta acá, que también se llama P, que es en este punto de acá. Dame la coordenada del foco. ¿Qué coordenadas tiene el foco? Con la información que le estoy dando, ¿qué coordenadas tiene el foco? 0,2. 0, ¿qué? 0,2. 0,2. Pero ¿por qué 2? 0,p. 0,p, correcto. Hay p unidades, 0,p. ¿Y cuánta distancia hay acá? Acá sí hay p unidades, pero realmente como van hacia abajo son negativos. ¿El vértice qué coordenadas tiene el vértice? Las coordenadas del foco. 0,0. El origen. El origen 0,0, correcto. Listo, perfecto. Y vamos a ubicarnos un puntico cualquiera en el espacio. Voy a aprovechar que ya dibujamos eso allá, lo escribimos por allá, voy a borrar acá.
Vamos entonces a ubicarnos un puntico cualquiera en el espacio. Ubiquémonos un puntico por acá. Un puntico que tenga coordenadas x, y, que pueden ser cualquiera. Y se supone entonces que la distancia que hay desde acá hasta acá tiene que ser igual a la distancia que está desde acá hasta acá. Ya eso lo demostramos en GeoGebra y le vamos a creer que es así, porque yo dibujo muy feo. Entonces esta se conoce como la distancia que hay desde el punto al foco, y esta se conoce como la distancia que hay desde el punto a L, que es la directriz. Pregunta del millón: ¿cómo tienen que ser las dos distancias? Iguales. Iguales. Pregunta también del millón: todos de acuerdo que esta línea recta es igual a una línea constante, ¿no? Está horizontal. ¿Sí o qué? O sea que es una línea igual a menos b, ¿o no? A menos p, perdón. Claro. Bueno, entonces ahí ya tenemos. Como las distancias, dice el compañero que la distancia que vamos a tener desde el punto al foco es igual a la distancia que tenemos que tener desde el punto a la directriz, entonces, pues matemáticamente es esto que hemos dicho acá. Ahora sí, ¿cómo se calcula la distancia que es desde un punto al foco? Podría con teorema de Pitágoras. Yo lo expliqué en la clase pasada, cómo se calcula la distancia de un punto al foco. La semana pasada lo vimos. B igual a raíz del punto 1 menos punto 2 elevado al cuadrado. Lo escucho. Me dijo que una raíz. Continúe. Del punto 1 creo que es de... Ah, no, es x2 menos y2 elevado al cuadrado menos x1 menos y1 cuadrado. Pero ¿cuáles son, amigo? Respecto a este gráfico. O sea, tiene esta información gráfica que colocamos, distancia que hay desde el punto al foco, acá. Yo no veo, en el gráfico yo no veo ningún x1, y1, ni un x2, y2. Eso no existe aquí en el gráfico. Aquí existe una coordenada xy. Aquí existe una coordenada que ustedes me la están diciendo. Aquí existe una coordenada que ustedes ya me la dieron. Entonces, denme los valores exactos. Sería 0, sería 0 menos 0 al cuadrado. 0 menos 0 al cuadrado. No me queda tan claro. ¿Por qué 0 menos 0 al cuadrado? Ah, es B. Distancia del punto al foco. ¿Qué coordenadas necesita conocer ahí? ¿Cuál es la coordenada del punto, muchachos? XY. XY, ya se lo digo. ¿Cuál es la coordenada del foco? 0P, dijo usted, ¿no? 0P. Ahorita. Ahorita sí. Distancia del punto al foco. ¿Tiene los puntos coordenados? Sí. Díctemelos ahorita sí. 0 menos ¿Cuál sería x menos 0? X menos 0, correcto. ¿Y eso hay que elevarlo a la qué? Al cuadrado. ¿Más quién? Más y menos p. También al cuadrado. También al cuadrado. Perfecto. Entonces, ahí en ese momento me han dicho la distancia del punto al foco. Misma analogía y me van a dar la distancia, pero del punto a la línea recta. ¿Cuál es?
P menos X al cuadrado. No escuché. ¿Cuál es la otra? Distancia Sería del X menos punto P al cuadrado. X y Y, ¿no? Distancia el punto de la línea recta. ¿Cuánto es el punto coordenado aquí? Llamamos la PL, punto de la línea recta. ¿Cuál es ese punto de ahí? ¿Cuál es esa coordenada? XY nos dice Juan Camilo. No, Juan, el X está bien, listo, pero Y no creo. Bueno, el Y, pero Y de la línea recta. ¿Cuál es el Y de la línea recta? X, P. Eso, hay que saber que acá hay X, ¿cierto? Y acá, pues, bajo P unidades. Sí, de magnitud está bien, pero como está debajo del eje de X es menos P, ¿o no? Sí. Sí. Ahora sí, Sí. como ya tiene ese punto de la línea recta, que es X, menos P, reemplazamos entonces. Ya sabemos que es una cosa al cuadrado más otra cosa al cuadrado. Y como ustedes me están diciendo ahorita, pues restar las componentes en X. Entonces sería X menos X, todo eso al cuadrado. Después sigue Y menos de fórmula. Y P vale menos P, entonces sería menos P de la coordenada. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces seguimos tomando acá, venimos y sacamos la raíz cuadrada de lo que aquí nos están dando. Y eso nos va a quedar x al cuadrado más y menos p al cuadrado. ¿Igual a quién? Esta cantidad menos ella misma 0. Esto es y más p al cuadrado, pues entonces va a quedar y más p. ¿Por qué? Porque y más p todo al cuadrado con la raíz pues se va, ¿sí o no? Ahora matemáticamente lo que podemos hacer es llegar acá, sacar, elevar al cuadrado, pero si elevo al cuadrado un miembro de la igualdad, Profesor, un compañero pregunta si esta clase se va a subir a la plataforma. pues de hecho la leí la pregunta y no la he contestado porque creo que es obvio que para eso la estoy grabando. Entonces, si elevo al cuadrado, una raíz cuadrada, pues entonces esto se simplifica, me va a quedar x cuadrado de y menos p al cuadrado igual a y más p al cuadrado. Y ahí pues vamos entonces a llegar a unas conclusiones muy interesantes. Primero, si nosotros revisamos acá, pues esto de este lado de la igualdad, pues hay mucha álgebra pendiente. Entonces tenemos primer miembro al cuadrado más producto notable, que es primera cantidad al cuadrado, menos doble el producto de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado, igual a ¿quién? Igual a lo mismo que vemos aquí, igual a primera cantidad al cuadrado, más doble producto de la primera cantidad por la segunda, más la segunda cantidad al cuadrado. Acá tiene un p al cuadrado y acá tiene un p al cuadrado. Esto ambos están sumando, pero cuando este pase al otro lado, estos se van a clausurar. O sea, si una cantidad positiva, el otro pasa negativo, a restarle la misma cantidad, pues va a dar 0. Acá tengo una cantidad que es yp, ¿cierto? Y acá tengo una cantidad que es yp también. Entonces podemos dejarlas en un solo lado de la igualdad. Y esta cantidad que es y al cuadrado, con esta que está sumando y al cuadrado, pues cuando esta de acá pase a restar al otro lado, también se va a clausurar con esto. De lo mencionado anteriormente, pues me queda que x cuadrado es igual a ¿quién? Esto que está restando, al otro lado pasa a sumar 2 yp, que es lo mismo que py, exactamente lo mismo, más aquí tenemos 2yp, que es lo mismo que 2py. Y en teoría entonces vamos a tener que x cuadrado
va a ser igual a 4 unidades de P multiplicado por Y. Ahí entonces obtenemos que la relación geométrica que hemos establecido en GeoGebra a nivel generalizado es este, donde hay que definir varias cosas. Primero, P, distancia del foco al vértice, ¿cierto? Y pues X y Y pues son los puntos coordenados o los puntos del espacio, listo como tal. Entonces ahí en ese momentico hemos definido la ecuación general de una parábola que se abre hacia arriba, una parábola con eje focal vertical, ¿cierto? Y con vértice en el origen. Eso es muy importante. El vértice que hemos trabajado es un vértice que está en el origen. Eso no puede perderlo de vista. Entonces, en ese orden de ideas, aquí en este momentico hemos llegado a una ecuación generalizada. ¿Listo? Hay que tener en consideración varias cosas. Primero, ¿qué pasa si P es positivo? Si P es positivo, la parábola se va a abrir de lo siguiente. Entonces, vamos a retomar. Para x cuadrado igual a 4py, ¿cierto? Hay varias posibles opciones. Primero, con P mayor que 0, o sea, un P positivo. Si P está positivo, entonces usted tiene que saber que pues, esa ecuación que usted acaba de encontrar va a ser una parábola que tiene vértice en el origen, vamos a decir que tiene un vértice en el origen y que se abre hacia arriba. Entonces es una parábola que se abre así. Pero puede tener otro posible caso. ¿Cuál es el otro posible caso? Para x cuadrado igual a 4py, ¿cierto? Con p negativo, pues usted lo que va a obtener es una parábola, ¿cierto? Esa parábola que va a tener vértice en el origen, pero se va a abrir ¿hacia dónde, muchachos? Se va a abrir hacia abajo. O sea que el signo de este valor de P que hemos definido acá, muchachos, es el signo que me dice si se abre hacia arriba o se abre hacia dónde, o se abre hacia abajo. ¿Listo? De ahí viene la geometría de la parábola. Como se dan cuenta, es un poco diferente a cuando uno la ve en matemáticas, cuando le plantean que es una ecuación de orden 2. Aquí, lejos de decir simplemente que es una ecuación de orden 2, que lo es una ecuación de orden 2 porque mire que acá hay un x cuadrado. Pero realmente la geometría de la parábola nos lleva a la conclusión de una ecuación donde aparecen términos muy importantes como es el valor de P. Y en este caso, P es el que me dice hacia dónde se abre, si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Y usted se preguntará, pero ¿por qué P es el que define dónde se abre? Pues precisamente se define, voy a cargar aquí nuevamente, porque usted traza una línea recta, que es la directriz, vamos a trazarla por acá, vamos a trazarla aquí, por 2, aprovechando que ahorita alguien dijo que 2, entonces voy a trazar una línea recta acá, y vamos a ubicarla aquí en el origen. Entonces, ¿qué pasa si yo dibujo parábola, y yo le digo que va a ser un foco aquí en 2, respecto a, perdón, vamos a dibujar un punto aquí en 2 primero, parábola aquí, no, pero yo creo que esté aquí en 2. Ah, pero está tomando la línea de referencia. Entonces, de esta, vamos a, esto me está, de esta respecto al 2, aquí. ¿Listo? Entonces, mire. Ah, pero no tengo un punto de referencia, ya lo vamos a ubicar entonces. Que si necesito el punto aquí en 2. Aquí necesito el punto. Y ahorita sí, parábola. Entonces la parábola va a ser de la línea recta respecto al punto que es el foco. Entonces, como se dan cuenta, como del origen a la línea recta hay 2 unidades y el del foco al vértice hay 2 unidades, pues pasa por el origen.
Y si nosotros vamos y revisamos, pues mire que es una ecuación cuadrática que dice x cuadrado igual a menos 8y. Y ahí en ese momentico, pues uno se da cuenta que si el foco es positivo, miren muchachos, si el foco es positivo, este foco de acá está por encima, pues la parábola se abre hacia arriba. ¿Qué pasa si ese foco, si yo dibujo otra parábola, por ejemplo, y montamos un foco, pero un foco por acá al menos 6, o sea, hacia abajo? Entonces, ¿sigue estando a 2 unidades o va a seguir estando a 2 unidades? Va a seguir estando a 2 unidades respecto a la directriz. Esto no me dejó a este punto. Qué cagada con eso. Vamos a refrescar, que creo que me tiré la configuración sin querer. Qué pena ahí, muchachos, para que yo soy medio ñuco para manejar el GeoGebra. Vamos a darle aquí. Vamos a colocar un punto, por ejemplo, a 6 unidades, a 4 unidades de la recta, hacia aquí a 2 unidades. Y vamos a trazar una parábola, ¿cierto? Vamos a trazar una parábola que está desde la directriz a este punto de acá. Y mire cómo se abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque el foco está negativo. Mire, aquí el foco está negativo. Significa que la distancia que hay de aquí a aquí es un P, ¿cierto? Igual, ¿cierto? ¿A cuánto? ¿A menos 1 o no? La distancia P de acá, muchachos, del vértice al foco, ¿cuánto hay? Desde menos 3 a menos 4. Sí, Menos 1. Entonces mira que P es negativo. Si P es negativo, ¿qué nos dice la teoría? Se abre hacia abajo. Y en el caso que teníamos ahorita, cuando P era positivo, ni siquiera aquí va a colocarlo aquí. Cuando usted traza una parábola, por ejemplo, de la misma directriz, pero hacia un P que va hacia arriba, mire, del vértice hacia arriba, o sea que aquí P sí vale 1 porque va hacia arriba, entonces mire que la parábola se abre hacia arriba. Entonces ahí es donde viene el sentido de la parábola. Cuando P es positivo, la parábola siempre se va a abrir hacia arriba. Cuando P es negativo, la parábola siempre se va a abrir hacia abajo. ¿Pero por qué hacia arriba y hacia abajo? ¿Por qué no a la derecha y por qué no a la izquierda? Por la relación de las componentes cuadráticas. Me explico. ¿Quién tiene el cuadrado? ¿La X o la Y? La X. La X. La X. Entonces se va a abrir hacia arriba o hacia abajo. Si las componentes al cuadrado las tuviera las Y, entonces se abre a la derecha o se abre a la izquierda. Me explico. Este mismo análisis que hemos hecho aquí es porque estamos diciendo que las componentes cuadradas las está recibiendo Y a partir de los valores que indica X. O sea que X es la variable independiente. Pero yo fácilmente les puedo voltear la torta y decir lo siguiente. Hay otra posible forma de ver esto. Por ejemplo, tener así, Y al cuadrado. Entonces, donde podemos tener 4px. Si yo hago el mismo análisis, voy a llegar a esta relación, que lo único que hice fue cambiar X por Y. Pero ahí, al cambiar los X por Y, estoy diciendo que la variable independiente ahorita, ¿quién es? X. Y, es correcto. Y aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si es mayor que 0, muchachos? Si es mayor que 0, entonces lo que vamos a tener es una parábola que se abre hacia la parte positiva de la variable independiente. ¿Y eso dónde está? En la derecha. Ah, perfecto, muchachos, perfecto. Entonces va a venir hacia acá. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, para un Y al cuadrado, ¿cierto? Igual a 4px, pero con p menor que 0, entonces ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una información de una parábola que se abre ya en otro sentido. Y se abre en el sentido es que voltea o cambia el sentido porque se abre hacia dónde? Se abre hacia la izquierda. Entonces, en ese orden de ideas, esta ecuación no va a cambiar respecto a lo que ya hicimos, el análisis. Pero hay que entender que cuando las componentes al cuadrado son de Y, es porque se abre a la derecha o a la izquierda. Y si las componentes al cuadrado las tiene X, es porque se abre arriba o se abre hacia abajo. ¿Y de qué depende? Si P es positivo o P es negativo. De eso va a depender. ¿Listo? Eso es lo que quiero que entendamos de esto que viene siendo esta sesión de cónicas desde la geometría. ¿Listo? Desde la geometría de la función. Desde la matemática es interesante, pero creo que los profes de matemáticas ya les habrán enseñado lo suficiente de todo esto. Bien,
Ya vamos a completar entonces 50 minutos de sesión. Terminemos con algo que se llama la geometría de la parábola y nos vamos a un pequeño receso para que nos estiremos y despertemos. Tomen un buen cafecito. ¿Listo? La geometría de la función nos dice lo siguiente y lo veíamos en clase. Entonces, hay unas ecuaciones que se llaman las ecuaciones generales. De la parábola. Entonces usted tiene una componente al cuadrado igual a 4p por otra componente pues que es lineal. Entonces lo va a escribir así como en cajoncitos. Entonces usted puede tener por ejemplo x menos h al cuadrado y y menos k. ¿Listo? A esto se le conoce entonces como una ecuación general con vértice ¿en dónde? Con vértice en la coordenada h, k. ¿Eso qué implica, muchachos? ¿Eso qué implica? Eso implica varias cositas, como por ejemplo, yo tener, como las componentes al cuadrado siguen siendo de x, o sea, es que se abre a dónde, arriba o abajo o izquierda derecha. Arriba y abajo. Arriba y abajo, ¿no? Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la geometría? Que ya no necesitas ubicar el vértice aquí en el origen, sino que puedes tener un vértice por aquí en una coordenada que tenga h unidades aquí y k unidades aquí. Y que desde ahí pasa exactamente lo mismo que ya hemos visto, ¿no? Entonces desde ahí vamos a poder abrirnos hacia arriba o vamos a poder abrirnos hacia abajo dependiendo del valor de quién. De P, ¿cierto? Dependiendo del valor de P. Bien, entonces ahí muchachos es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esto porque es general, porque no necesariamente es en el origen, ¿listo? Sino que tiene un vértice que está movido a h unidades. Lo demás que hemos dicho, todo se conserva. Lo mismo podemos pensar para la forma que es y menos k, las componentes al cuadrado en y menos k al cuadrado igual a 4p de x menos h. Y entonces aquí también usted va a obtener exactamente lo mismo, va a tener una ecuación, ¿cierto? De la información dada, pero en este momento usted puede tener un vértice que está ubicado pues en h unidades en x, en k unidades en y este que se llama vértice, puede decir que se puede abrir hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo del valor de p. Entonces sigue siendo lo mismo. Entonces es la misma parábola, el mismo concepto, mismo principio, eso sigue teniendo directriz, eso sigue teniendo eje focal. El eje focal aquí es horizontal, ¿no? Recordemos que por aquí va a pasar un foco, entonces por acá vamos a pasar una línea recta y esa línea recta nos da algo que se llama el eje focal. Ese eje focal es horizontal, ese también nos dice si la parábola se abre de la derecha o la izquierda, porque en el caso de que se haga arriba y abajo el eje focal es vertical. O sea, si usted tiene un vértice acá, un foco acá, el eje focal es vertical. Entonces mire que el eje focal también le dice a usted el sentido de hacia dónde se abre la parábola, es otra forma de verlo, ¿cierto? Que la más común es con el signo de P, no con el eje focal. Pero entonces ahí tenemos exactamente lo mismo, tiene foco, tiene directriz, tiene la misma relación de puntos, que la distancia del foco al punto es la misma distancia del punto a la directriz. Todo eso sigue estando y a esto lo llamaron entonces muchachos la famosa parábola. ¿Listo? Entonces esa definición que le preguntábamos a ChatGPT en su momento, que muy amable ChatGPT nos la regalaba. Una parábola es una curva geométrica que tiene una forma similar a un arco. Es el conjunto de puntos equidistantes entre la recta llamada directriz y el punto fijo fuera de la recta conocido como foco. La directriz y el foco son elementos esenciales para definir una parábola, pero ya entendemos por qué son importantes. Esto que nos han definido por acá y que nos definen los libros con otras palabras, pero es lo mismo, es básicamente, muchachos, lo que hemos hecho pues en toda la clase. Si tienen preguntas los escucho, si no vámonos a tomar un cafecito y regresamos en 15 minutos. Profe, allí en la página anterior a esta, usted estaba dos antes, dos, ¿Dónde? ahí, un poquito más, ahí.
Dice x al cuadrado, lo que quedaba de la ecuación era menos 2yp. ¿Y Ah, usted sí, por qué le listo, cambió el perfecto. signo? Porque mira el signo del igual donde está. Aquí está la igualdad, ¿listo? Aquí es Ajá, negativo menos 2yp. Está negativo, pero como lo pasé al otro lado, mira, lo pasé. ¿Cómo pasa? Estoy ya pasa a restando paso a sumar. la suma. Eso. Ajá, listo, gracias. Ahí cambió el signo por eso. Bien. ¿Alguien más iba a hacer preguntas? Profe, una pregunta. En el último ejemplo que usted hizo con lo de la Y, que es la variable independiente, en la última plano, el, la directriz sería el eje Y del plano. Ah, bueno, muy buena pregunta. La directriz, bueno, si lo vamos a revisar aquí con este punto focal, pues sería 2 unidades, aquí estaría la directriz, sí señor. Esta sería la directriz. Sino que la directriz ahorita como es vertical, ¿no? Ya no es horizontal, sino vertical. O sea que aquí es por ejemplo x igual a ¿cuánto? X igual a 0. Aquí son x igual a un número, ¿listo? Cuando la tienen así. Y cuando la tienen así, de esta forma, es aquí la directriz es así, y aquí es y igual a un número. ¿Listo? Sí, señor. Vale. Otra pregunta si tienen. Y Sebastián, sí, claro, la idea de todo esto, eso genera un PDF. Todo esto que estamos haciendo, todo esto se genera en PDF y ese PDF yo se los hago llegar por la plataforma, muchachos. Bien, vámonos entonces un recesito. Yo pauso aquí la grabación y nos vemos ahorita en 15, listo. Regresemos a las 17. Bueno, señor. Vale, eso. Para que la grabación siga, perfecto. Ahí estamos en la grabación. Y vamos a colocar aquí para ejemplito a ver cómo nos va. Entonces, ejemplo. Me emocioné colocar ejemplo, listo. Entonces, dice así el ejemplo, muchachos. Entonces, graficar, ¿cierto? La parábola que tiene por ecuación. Ya la voy a escribir, voy a dejar el espacio. Vamos a dejar ahí el espacio por ecuación. Indique coordenadas del vértice, coordenadas del foco, ecuación de la recta directriz. ¿Listo? Entonces, digamos que este es el enunciado que nos están arrojando. Lo único que falta es escribir la ecuación. Me están dando una ecuación para la parábola, muchachos. La ecuación que nos están dando es 4x al cuadrado menos 20 veces x menos 24 veces y más 97 igual a menos 97, así. Igual a menos 97. A la escribimos un poquito mejor. La escribo por acá mejor, más comodito. 4x al cuadrado menos 20 veces x menos 24 veces y más 97 igual a 0. Esta es la ecuación. Vamos entonces a seleccionar esto de acá. Lo eliminamos. Y esto de acá. Vamos a reducir el espacio un poquito para que nos quepa aquí. Bien. Esa es la ecuación, digamos, que nos están arrojando pues del ejercicio. Entonces uno se da cuenta que las componentes al cuadrado, en este caso, ¿quién las contiene, muchachos? X. Entonces tendríamos que llegar a una solución de qué tipo. Para que, Una parábola que va hacia arriba o hacia abajo. entonces esas parábolas sabemos que es x menos h al cuadrado igual a 4 veces p de y menos k. A esta ecuación es la que tenemos que llegar, porque las componentes al cuadrado las tiene x. Entonces, a veces es bueno saber dónde me estoy montando, porque usted o está aquí en este postulado o está en el postulado de y menos k al cuadrado igual a 4p de x menos h. O sea, o está aquí o está en este.
como dice la compañera, estamos ubicados en el contexto de que x está al cuadrado, que se abre hacia arriba o hacia abajo. Vamos a intentar entonces a ver cómo nos va. Para eso, pues entonces tengo que hacer que la ecuación, a mí me están dando una ecuación en el enunciado, me tienen que dar una ecuación que tengo que trasladar al modelo que acabamos de describir. Es un modelo que acabamos de describir y hay que tratar de cierta manera llegar a él, que no se ve como una tarea tan sencilla, pero pues tampoco es nada del otro mundo. Entonces vamos a intentarlo. Para poder hacer eso, entonces tenemos que entender lo siguiente. La ecuación tiene unas componentes acá de x y tiene unas componentes de y. Entonces mire que como que separa las x a un lado y las y al otro. Entonces ese puede ser nuestro primer paso. Dejar las x de un lado de la igualdad, 4x al cuadrado menos 20x. Y todo lo que no tenga x lo pasamos al otro lado de la igualdad. Entonces sería 24y. Puesto que esto está restando, pasa al otro lado a sumar. Y este que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces pasaríamos como menos 97 como tal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señor. Profesor, ¿por qué lo pasó como menos 97? Es que no terminé de entender. Porque, porque todo lo que tú tienes en una ecuación, si pasa de un lado de la igualdad al otro, pasa con la operación opuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 97 está sumando. Si pasa al otro lado, pasa a... Ya entiendo. Listo. Pasa a resta. Perfecto. Entonces, ahí ya lo tenemos. Como ya lo tenemos aquí, pues vamos a entender lo siguiente. Mira, la x de acá es una x que está solita. Mire, está solita la x, ¿cierto? La y de acá es una y que está solita. O sea que el coeficiente que lo acompaña es la unidad. Entonces, ¿cómo hago? Porque mire que acá hay un 4 y acá hay un 24. ¿Cómo hago para que ese numerito que tengo ahí, pues se vuelva un 1? ¿Cómo hago para que ese 4 se vuelva un 1? Tiene que dividir entre 4. Esa es una forma, dividir por 4. O simplemente darme cuenta de dos cosas. Mire que este es 4 múltiplo de 4 y este es múltiplo de 4. ¿Podemos sacar un 4 factor común o no, muchachos? Sí. Y si saco 4 factor común, ¿qué me va a quedar? X cuadrado Menos 5. menos 5, ¿cierto? ¿5 qué? 5x. ¿Vamos? Perfecto. De aquí, mire que voy a sacar factor común 24 y uno dice, pues aquí sí, porque 4 es múltiplo de los dos, pero 24 no es múltiplo de 27. Yo le digo, no se preocupe, simplemente siempre saque factor común el número que acompañe la y. Entonces simplemente sacamos 24 factor común de quién. Va a quedar y uno dice, y bueno, ¿y por qué número multiplico 24 para que me dé 97? Y como no tiene, entonces simplemente se coloca 97 dividido entre cuánto. Eso me da 97, ¿no, muchachos? Sí. Eso es. Listo. Ya quedó montado entonces la situación ahí. Entonces, después de que tenemos esto, mire, Profe, señor. pero yo no entendí ahí por qué el 24 está dividiendo en 97. Porque es que yo saqué factor común 24. Pero este no tiene múltiplo de 24, entonces hay que colocarlo a dividir. Bueno, profe. El chiste es que cuando usted multiplique este por este y este por este, ¿cuánto le tiene que dar? Bueno, si quiere, porque igual ahorita nos toca hacer un proceso, si quiere para que no se me vayan a enredar, dejémoslo de momentico así. El que importa es el del lado izquierdo, ese es el que importa. Pero cuando usted tiene, por ejemplo, no sé, pongámoslo aquí, 3x al cuadrado menos 7 veces x, ¿cierto? El primer paso es que esto quede dividido entre 3. Este 3 quede convertido en un 1. Entonces hay una técnica que saca factor común. Se saca factor común 3. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Mire, a este 3 que usted tiene aquí, como usted puso un 3 multiplicando, ¿qué tiene que hacer aquí? Dividir por 3. Como tiene un 7 aquí, colocó un 3 multiplicando, tiene que dividir por 3.
Entonces, por eso este 3 entre 3 da 1, quedaría x cuadrado menos 7 tercios. A veces los factores comunes se sacan es para poder dejar lo que necesito. En este caso, que x cuadrado quede con un 1. Entonces, no siempre se van a coincidir en que sean múltiplos entre sí, como es este caso. Cuando eso no sea así, entonces ese 3 que usted sacó tiene que quedar dividiendo el que no es múltiplo. ¿Me entendiste? Sí, señor. Vale. Profe, eso es completación de cuadrados, ¿cierto? Y ahí debemos aplicar una completación de cuadrados. Pero antes de eso, mire que yo puedo hacer lo siguiente. Mire que desde el modelo al que yo quiero llegar, mire que esta componente de x no tiene ningún número acá, mire, acá no tiene ningún número. Bueno, de hecho sí tiene, que es la unidad. Pero acá hay un 4, entonces el 4 que está multiplicando a toda la expresión lo podemos pasar a ¿qué? A dividir, perfecto. Entonces va a quedar 24, lo dividimos entre 4. Y este 97 también queda dividido entre ¿cuánto? Entre 4, ¿sí o no? O sea que ese 4 pasa a dividir cada uno de los miembros del otro lado de la igualdad. Simplificamos lo que se permita simplificar. Por ejemplo, pues si saco cuarta y cuarta, pues está bien. Entonces 6 por 4, 24. Y acá pues no puedo hacer nada porque esto es un número impar, esto es un número par. No se ve que tengan nada, ¿cierto? De hecho, si yo voy y reviso un número que me dé 97, yo creería que 97 casi que es número primo, o no sé, puede estar equivocado, pero puede ser un número primo, o sea que no tiene divisores. Así que vamos a colocarlo así, vamos a colocar x cuadrado menos 5x igual pues a 6y menos 97 cuartos. Y ahí la llevamos. Y ahí ya la llevamos, entonces dice, ya casi está completo, y yo le digo, sí, más o menos. Y como nos está sugiriendo la compañera, pues tenemos que hacer una completación de cuadrados aquí. Y ya sabemos que lo que sumamos de un lado de la igualdad, hay que sumarlo al otro lado de la igualdad. Entonces pregunta, ¿por cuánto debo sumar aquí para que me quede un trinomio al cuadrado perfecto? Trinomio al cuadrado perfecto. ¿Cuánto debo sumar? Recuerda que lo vimos en clase, ¿no? ¿Cuánto es exactamente lo que se debe sumar para que le dé trinomio al cuadrado perfecto? ¿Qué es lo que hay que hacer para encontrar el número? Elevar al cuadrado, dividir el 5 en 2 y elevar el resultado al cuadrado. Perfecto, compañera. Escoger el 5 que tenemos acá. Lo vamos a ir entre 2 y se eleva al cuadrado. Pero como usted acabó de sumar un término porque usted no lo tenía, vamos a colocarlo hecho en otro color. Vamos a colocarlo así, ¿cierto? Usted lo que tiene que hacer es coger el 5, lo divide entre 2 y el resultado lo eleva al cuadrado. Eso mismo tiene que hacer acá, 5 lo divide entre 2 y lo eleva al cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que hace de un lado la igualdad lo tiene que hacer del otro lado. Si no, se está alterando la ecuación original. Y con eso garantiza que el trinomio sea trinomio al cuadrado perfecto. Entonces, para hacer el trinomio al cuadrado perfecto es raíz cuadrada del primer miembro, este de acá, entonces es x, raíz cuadrada de este miembro de acá, o sea 5 medios, con signos de aquí del medio, el signo pues es negativo. Y ahí llegamos a lo que queríamos en el modelo, que en el modelo es una x quitado una unidad o sumado, pues eso no importa, lo importante es que sea la x con coeficiente 1, mire, con coeficiente 1, más o menos un número elevado al cuadrado. Y a eso hemos llegado, mire, a una x quitado 5 medios elevado al cuadrado, precisamente a lo que necesitábamos. Y acá podemos sumar, entonces aquí nos va a quedar 6y menos 97 cuartos más 5 al cuadrado pues es 25, 2 al cuadrado pues es 4. Hacemos la operación de lo que nos esté dando allá, entonces sería x menos 5 medios al cuadrado igual a 6y, ¿cierto? 97 menos 97 más 25. Menos 72. 72. Eso, 72, ¿cierto? Entonces ahí nos va a quedar menos 72 cuartos, perfecto. Entonces aquí podemos sacar mitad de 72, son 36,
mitad de 4 pues son 2, mitad de 36 pues es 18 y mitad de 2 pues es 1. Entonces seguimos trabajando, aquí nos va a quedar x menos 5 medios al cuadrado igual a 6y, y acá pues esto me quedó menos 18. Y pues aquí ya se acomodó el ejercicio porque pues precisamente ya tenemos que revisar a dónde vamos a llegar. Queremos llegar a un término de x con una cantidad sumada o restada elevado al cuadrado a un 4p de y menos k, o sea que la y también tiene que estar solita y pues sumado con un número. Entonces aquí y no está sola, se está multiplicada por 6. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es para quitar ese 6? Factor común. Sacamos un factor común. Y para sacar factor común 6, pues aquí ¿qué me va a quedar? A esta Y menos 3. Es correcto, y de menos 3. Y ahí ya tenemos. Entonces llegamos al modelo que queríamos llegar, que era x menos h al cuadrado igual a 4p de y menos k. Entonces vamos a empezar a comparar ahorita así términos. ¿Por qué? Porque usted necesita encontrar la directriz y el foco. Eso es lo que necesita encontrar para graficar una parábola, ¿cierto? Entonces, como no hay una formulita establecida, sino una ecuación, acá tenemos que empezar a encontrar términos. Primero, ¿quién sería el valor de h? ¿Quién sería el valor de k? ¿Quién sería el valor de p? ¿Cierto? En este caso 4p. ¿Quién sería el valor de h? Entonces mire que si uno va y revisa, este menos y este menos son el mismo, entonces puedo concluir que h son 5, ¿cuántos? 5 medios. ¿Vamos? Por comparación. ¿Vamos o no vamos? Sí. Sí, señor. Perfecto. Vamos entonces con el otro término. ¿Quién es k, muchachos? ¿Quién es k? El 3. Claro. Menos 3. Usted nomás Menos fíjese en 3. esta cantidad, ¿cierto? Cuando usted llega a esto, mire la cantidad, mira el signo. Si son iguales es positivo, entonces 3. Si son diferentes, me explico, que si aquí le hubiera dado más 3, como tiene signo opuesto, entonces aquí es menos 3, ¿cierto? La respuesta. Simplemente fíjese en el signo. Si el signo es el mismo, pasa positivo. Si el signo es diferente, entonces pasa negativo. Aquí como el signo de la fórmula es menos y la operación que tenemos arriba es con menos, pues tiene el mismo signo, pasa positivo. ¿Qué significa? Que K vale 3. ¿Listo? ¿Y quién sería 4P? Mire, toda esta cantidad, ¿quién es? 6. 6. Entonces de aquí ya tenemos que P vale ¿cuánto, muchachos? ¿Vale 3? 3 medios. ¿Por qué? Porque este 4 pasa a dividir aquí, ¿sí o no? Entonces si lo hace así, 6 dividido entre 4, sacando mitad aquí, sacando mitad aquí, va a llegar a que P vale ¿cuánto? Pues 3 medios. Entonces tenemos un vértice, el vértice de la parábola. El vértice siempre va a tener coordenadas en H, coordenadas en K. ¿Qué significa eso? Que el vértice para este ejercicio es 5 medios, 3. Con eso ya podemos dibujar porque conocemos la distancia que hay del vértice al foco. Entonces está muy sencillito. ¿Qué tenemos que hacer? Ubicamos plano cartesiano. Ubicamos vértice. ¿Vértice quién es? Entonces vértice 5 medios, ¿cierto? En X. Entonces decimos 1, 2 y 3. 5 medios, estamos de acuerdo que es en la mitad, que es 2.5, ¿no? Y 3, 1, 2 y 3. Entonces estamos diciendo que por acá y por acá tenemos el vértice, ¿cierto? Tenemos entonces 3 unidades acá y 5 medios acá. Ahí tenemos vértice. La parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. ¿Qué puedo decir? ¿P medio positivo o negativo? Se abre hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Eso, entonces yo puedo concluir que la parábola se va a abrir hacia arriba, muchachos. Eso es el bosquejito gráfico, se va a abrir hacia arriba. Perfecto. ¿Listo? Y me está diciendo que el valor de P es 1.5. Entonces usted separa aquí donde dice vértice, separa en vértice. ¿Cuánta distancia hay del vértice al foco? 1.5, ¿sí o no? Sí. Entonces significa que si usted tiene 3 y le va a sumar P unidades, ¿cuánto le va a dar entonces? 4.5. Eso, entonces viene por acá el 4.5 y acá está el foco, acá está el foco. Porque desde acá hasta acá hay P unidades, ¿listo? Y la directriz, ¿cuántas unidades hay desde acá, desde el vértice hacia abajo? Menos P. Eso, entonces a este 3 le tengo que quitar P para que me dé la directriz. Entonces acá está por acá, entonces tendría que estar menos 1.5 unidades
diciendo pues que aquí también hay P unidades, y la directriz pues es una horizontal que pasa por aquí. Ahora, esa horizontal sería Y igual a ¿quién? A 3 menos P en este caso, o sea, Y sería igual a 1,5, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la recta directriz y tenemos ya el gráfico como tal. Entonces acá por este lado de acá sería 1,5 y ahí tienen entonces el gráfico de la parábola. Entonces vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Pues cuando yo dibujo en GeoGebra, esta es la ecuación que tiene que producir. Vamos a ver si es verdad o es mentira. Venimos a GeoGebra entonces, vamos a refrescar esta página que es más fácil que ponerme a borrar todo eso. Y ubicamos entonces una línea recta, ¿cierto? Pasamos una línea recta justamente pues en 1,5. Entonces pasamos una línea recta por acá, pasamos un punto aquí en 1,5. Este punto pues mire que no nos va a dar la coordenada, aquí no dice, pero entonces nosotros lo que podemos venir es a darle las propiedades y colocar el punto coordenado, si me acuerdo dónde es que es esa vaina. ¿Quién es que color, estilo avanzado? Yo sí soy muy ñuco para esto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, muchachos? Vení que esto no deja duplicar propiedades. Ve dónde será que le podemos dar este que está acá. X, Y, min, dimensiones. Muchachos, no le encuentro. Ah, lástima pues porque yo sea tan ñuco pues para GeoGebra. Luego yo creo que es tocando el 1.45 en donde aparecía Pues una la cosa, coordenada. aquí, no mira que yo lo estoy tocando y no deja, ¿cierto? Acá lo que está dejando es como un punto, un slide. Pues lo podemos mover, pero pues no, aquí 1,5. Pues no es como quería, pero bueno. Vamos a pasar una línea recta, que pasa por este punto y pues pasa por este otro punto B. Y entonces el punto B también lo vamos a acomodar, ¿cierto? Vamos a moverlo, que no es la forma correcta, uno debe tener la capacidad de poderle dar el 1,5, pero no sé por qué aquí está. Ahorita sí me dejo, este sí me dejó acomodarlo, entonces 1,5 como tal. Esa es la línea directriz, ¿listo? Que pasa por 1,5, es una línea horizontal completamente, ¿cierto? Ahora sí, vamos entonces a establecer dónde está el vértice. El punto del vértice lo tenemos entonces en la coordenada, como nos está dando acá, 2,5 y 3, 2,5 y 3. Entonces venimos a buscar aquí 2,5 y el 3 más o menos por acá. Y entonces venimos por acá, acomodamos, como dice el compañero, colocamos 2,5,3 y ahí está el foco. No, el vértice. Entonces el foco hay que subirlo porque este es el que necesitamos para graficar, necesitamos el foco, hay que subirlo hasta 4,5. Entonces simplemente venimos acá, modificamos esta información por 4,5. Miento, en Y, 4,5, pero es en Y, 2,5 acá y 4,5 en Y nos sube ahí. Entonces venimos acá a graficar la que es la parábola entre este punto y la línea recta, y ahí paso la parábola que se abre hacia arriba. Entonces acá nos está arrojando unos valores de parábola algo interesantes que no coinciden con los que tenemos aquí. Vamos a revisar por qué es. Coordenada del foco. La coordenada del foco nos está dando ¿dónde? Coordenada del foco. Dos coma cinco y 4,5. Coordenada del foco. Está en 2,5 en X, eso no va a cambiar. Y el otro es 4,5. Este tiene que estar acá. 2,5, 4,5, sí señor. Y el vértice está en la coordenada 2,53, que sería aquí. Vamos a ver si pasa por ahí. Vamos a tirarnos una perpendicular con respecto a este, que pase pues precisamente por este punto de acá.
Vamos a trazar una intersección, acá donde estamos, intersección entre esta línea recta y este que está acá, y ahí precisamente nos está dando que el vértice está en 2.53, que es el vértice que tenemos aquí, 2.53, este que está acá, 2.53. Eso está bastante bien. Adicional a eso, la directriz está en este que está aquí, está perfecta, pero la ecuación no cuadra. Sabrá Dios por qué. La ecuación no cuadra. 25, ¿y dónde sacó 25? Cosa tan fea. Pues no nos cuadra esta ecuación, sabrá Dios cómo la construye GeoGebra, pero no cuadra. Pero la parábola sí debería estar por donde nosotros decimos. A no ser que yo tenga un error, pero no creo. Y pues de graficarlo aquí. La ecuación sé que está buena porque en el libro ya vi la solución y pues es la misma del libro. Pero aquí en el gráfico de GeoGebra no coincide y a mí me parece, esta ecuación no me suena de nada. No me suena. ¿De cuánto es la ecuación aquí? 24y, 25y. Bueno, muchachos, salvo la ecuación no da, pero pues el gráfico sí, pues como que corresponde, ¿cierto? Entonces, pues nada, le he hecho una revisadita y reviso pues dónde fue que me equivoqué en coordenadas y por qué no da la misma ecuación, pero debería de dar la misma, porque la parábola solo es una. En teoría, lo que hay que hacer es eso, básicamente tomar una ecuación, llevarla al modelo característico de la ecuación general, obtener las características y desde gráfico sacar los focos, la directriz, el vértice y ya, con eso ya encontré todo lo de la parábola. Bien, pregunta del millón, si yo le pidiera que a esta ecuación que le está dando el ejercicio, que es esta de acá, ¿cierto?, le encontrara los puntos de intersección con el eje Y, ¿usted cómo lo haría? O sea, mire que esta parábola toca el eje Y en un punto. ¿Usted cómo sabría dónde toca el eje Y? Pues eso es cuando x vale 0. Es correcto. Entonces, para saber los puntos de intersección, piensas que esos son conceptos matemáticos. Entonces, la intersección, recuerden eso, que eso lo pueden preguntar. Intersección con el eje X, usted tiene que asumir entonces que Y vale ¿cuánto? 0. Y la intersección con el eje Y es entonces porque X vale ¿cuánto? 0. Muy importante eso. Entonces, ustedes cuando les pidan intersecciones, que hay ejercicios que los piden, dicen, deben la intersección con los ejes, ¿cierto? Entonces, usted tiene que encontrar dónde toca eso. ¿Y cómo se resuelve eso? Simple, coja la ecuación original y pues hágale caso a esto, que o X o Y vale 0 y pues resuelve la ecuación. Listo. Ahí no hay más que decir. ¿Preguntas, dudas, inquietudes o aclaraciones con este ejercicio? De momento ninguno. Bueno, entonces, pille pues, quedan más o menos 45 minutos de clase, listo, que como las clases virtuales son tan tediosas y aburridoras, entonces yo voy a darles una dinámica, la cual ustedes tienen que llevarme pues ya mañana resuelta, listo, me la llevan eso sí en hojitas de blog marcado con su nombre y código. Y es la siguiente, ustedes, al igual que hicimos hoy, con la parábola, van a hacer las definiciones geométricas, ¿cierto? Y me van a traer dos ejemplos de las dos que hacen falta. ¿Cuáles son las dos que hacen falta? Nos hace falta la elipse y la hipérbola. Entonces, ustedes van a traer, ¿cierto?, la definición matemática, la definición geométrica de cada una de ellas, ¿cierto? De dónde salen, dos ejemplitos y los elementos mínimos para dibujar una elipse y para dibujar una hipérbola, ¿listo?
Es muy importante que entiendan la definición geométrica del proceso, más allá de la matemática. La definición geométrica, ¿eso qué implica? Eso implica que usted entienda que, por ejemplo, en una elipse existen dos elementos que se llaman radio mayor y radio menor. Y lo que significa que siempre hay unas distancias que son ahí existen no uno, sino dos focos. Y la distancia entre foco 1 y un punto y el foco 2 y un punto siempre es la misma, siempre es constante. En la hipérbola habla de una diferencia, pero también habla de que son constantes. Eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan. Y los modelos de las ecuaciones, ¿cómo así? Los modelos como el que acabamos de encontrar. Cuando nosotros vemos ya esto, sabemos que es una parábola. Entonces, la hipérbola, la elipse, la circunferencia, todos tienen un modelo. Eso es lo que yo quiero. Entonces, en lo que resta de tiempo, y pues para que me lo entreguen ya mañana, para no colocarles tanta presión, pues entonces lo llevan en hojitas de blog. Muchachos, pilas que el que no lleve eso mañana, pues ya se gana su primer huevito en la materia, listo, porque eso es una actividad de clase. Así que... Pero una pregunta. Señor. Cuando usted dice ejemplo, está diciendo que le pongamos un dibujo representado como me cortan del cono o representadas en el plano cartesiano. Esto es un ejemplo, un ejercicio. Ah, ya. Bueno. Esto es un ejemplo de resolución, cómo se resuelven ejercicios. ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? Escucho. Sí, profe, el quiz de mañana es sobre este tema.